caso cerrado. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso, listos para recibir al próximo caso de hoy. Con un refrán popular, pero muy bueno, que dice: cada cosa a su debido tiempo. Esa frase siempre me la decían a mí mientras crecía, cada cosa a su debido tiempo. Y uno va creciendo y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué si este es el tiempo? Yo puedo. Porque cada cosa a su debido tiempo. Vamos a ver de qué se trata el próximo caso. Señor director, que pasen los litigantes. Esta mujer no tiene escrúpulos. Con tal de hacer dinero, hasta masaje a los niños. Y eso no va a permitir con mi hijo. Desde que nacemos estresados. A veces es necesario un buen apretón para relajarnos. Y qué mejor que desde temprana edad. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Ángel, estás demandando, creo que a tu esposa Rosa. Mi esposa Rosa. Ok. Explícame por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Mi demanda es de divorcio, la custodia completa de mi hijo, y por supuesto $20,000, perdón, que robó de la cuenta que teníamos, pero para mí fue un robo para poner un negocio de masajes o prostitución infantil en México. A ver, espera, prostitución infantil no, doctora, lo que yo hago son masajes para infantes. Déjeme le cuento. Nosotros nos conocimos hace 5 años, tenemos un hijo de 5 años, nos conocimos, yo vivía en México, frontera de México, yo hacía deportes, yo iba a ese lugar a hacer masajes como para relajarme a gusto, porque pues a quien no le gustan los masajes, ¿no? Nos conocimos ahí, o sea, ya confianza, le pedí pues un happy ending, y como que sí, como que no, me lo dio. Entonces seguí yendo al ¿Pero lugar. te estás hablando de tu esposa? Sí, de mi esposa, así como la conocí. Así fue como se conocieron ustedes. Hace 5 años. Y te hizo un happy ending. Así es. Pero él me lo pidió, doctora. Ahorita le diré. Pero provocando, entonces, pero de todos modos, a mí pues así me fui enamorando de ella, ¿no? Me fui enamorando. Entonces ya con el tiempo, pues seguí yendo, pasamos números, salíamos ahí a la ciudad y todo eso. Y, o sea, yo seguía yendo, hacía el happy ending y todo, hasta que un día, pues, nos calentamos de más y ahí mismo hicimos... Ella también recibió un happy ending. De más, tú me lo pediste, ¿eh? Fue un happy ending de los dos lados, ¿viste? Los dos se pusieron happy. Pues así fue. Okay. Entonces ahí es cuando salió embarazada, nos casamos. Súper happy ending. Sí, o sea, lo pasábamos muy bien, aparte de estar en eso, pues salíamos al cine, lo que sea, y nos pasamos muy bien. Entonces, pues... tomamos la decisión como ciudadanos americanos no a vivir a Estados Unidos, ¿no? Porque estamos en frontera, más seguridad, más cosas, más oportunidades. Entonces seguimos trabajando. Cuando ella siempre estuvo terca, que quería poner un negocio de lo mismo, pero acá dentro de los Estados Unidos porque ella tiene una licencia. Entonces, pues bueno, entonces lo ponemos porque pues ella quería, o sea, más de ella, aunque en mi mente siempre estaba de que pues... Los happy endings, ¿no? Así. No. Pero pues dije, pues ya, ni modo, ¿no? Bueno, entonces fracasamos en ese negocio. Recuperamos $20,000 de ese dinero con trabajos y lo ponemos en la cuenta, yo muy feliz. Ella, de repente yo voy a la cuenta y no hay nada. Entonces le digo, ¿cuándo está el dinero? Y me dice ella de que puso un negocio de lo mismo, pero en México. Porque para poner un negocio allá en México para porque masajes, los requisitos y las regulaciones son menores en México. Sí, claro, por supuesto. Entonces, bueno, entonces yo me puse, discutimos demasiado y todo eso, entonces, pero, o sea, ya trataba yo de tener confianza, pero siempre en mi mente de eso, ¿no? Siempre en eso. Entonces yo muy feliz, yo iba un domingo a la iglesia, cuando de repente me grita una señora, exageradamente me grita, o sea, me ubicaba muy bien, me gritaba, no, tú hipócrita, junto a tu esposa que tiene un negocio en la frontera y cochinos depravados y demás, pero cosas malas, muy malas. Entonces es cuando se me vino a la mente que dije, el negocio de mi esposa, ¿no? Entonces es cuando me empieza a decir ella de que no, que ahí a su hijo le hicieron masajes y le hicieron demás porque que le hicieron esas cosas. Entonces cuando yo me voy a México... Que le hicieron algo inapropiado a su hijo. ¿Y sí. qué edad tenía su hijo? 16 años o 17, no sé muy bien ahorita. Un chico menor de edad. Pero es menor de edad. Entonces, o sea, tenemos un hijo de 5 años. Entonces ella se lo lleva, para que le haga un masaje allá. O sea, se lo lleva. O sea, ya estamos mal yo y ella totalmente, ¿no? O sea, ya la relación íntima entre ustedes está tensa y está rota. Nada, totalmente. Nada, absolutamente ya, nada. Ok. Entonces yo voy para el lugar, yo voy para allá a México, voy y me dicen, no señor, usted no podemos hacerle, es nomás de niños desde 0 años hasta los 17 años. Me quedo así como que, ¿por qué los niños? O sea, ¿por qué nada más a los niños? ¿Por qué a las personas grandes no?
Entonces, no, señor, no podemos hacerle a usted. O sea, que ellos se autoimpusieron la regla de que Así este es. lugar es un lugar de masaje para menores nada más. Nada más para ellos. Los adultos no los atienden. No, ahí las personas dicen, no, pues que ahí pasan muchas cosas, incluyen que masturban a los niños y muchas cosas así que ya tiene fama de eso, ¿no? Tiene a mi hijo, se lo lleva, o sea, no quiero que le hagan eso. Si hace masaje, imagínense, provocándole, tocando al niño, o sea, para mí eso no, A ver, tú no sabes ni absolutamente. siquiera- Ahora Mira bien, lo el que yo le niño hago no al te ha niño. dicho nada ni ha reaccionado de una manera extraña. No, para nada, por supuesto no, pero Nada. tiene 5 años, tiene 5 años y... No, pero un niño de 5 años que ha sido abusado tiene síntomas del Sí, abuso platico y con él, reacciones. platico con él y no me dice nada sobre eso ni nada, pero mi preocupación es esa, es mi hijo, yo no quiero más que vaya a eso si está pasando eso. Ok. O sea, Entonces tú quieres el divorcio. El divorcio. La custodia total del niño porque consideras Por que la completo. madre no tiene buen juicio y que te devuelva la cantidad de $20,000 que es lo que había en la cuenta mancomunada, que eran ahorros. Desde el principio lo hizo mal porque no me dijo nada de ese No, dinero. sin duda alguna que O sea, debió haberte dicho que iba a fracasó tomar el en dinero. Fracasamos en el negocio No, que claro estábamos que haciendo. te dije, pero yo le Y voy para a mí decir fue a la robo, doctora para lo mí que fue pasó robo. realmente. Ok. Rosa, Sí. ¿cómo respondes? Doctora, buenas tardes. Yo estoy aquí y estoy muy molesta porque este hombre me quiere quitar a mi hijo, me quiere quitar el dinero que yo he batallado, porque en este país se batalla para ganar el dinero. Los dos. Y además quiere que le regrese el dinero y mi hijo no me lo vas a quitar para nada. Aquí yo vengo a limpiar mi nombre porque me estás diciendo que yo estoy haciendo algo que realmente no estoy haciendo. Yo efectivamente trabajaba en México, daba masajes, no masajes con final feliz, yo daba masajes físicos. Tú eres, Y él- A mí sí me lo dio. tú eres masajista. Claro, claro, yo Tienes tengo- licencia de masajista. Tengo mis licencias aquí, tengo mis licencias para trabajar en México porque me he esforzado para poder hacerlo. Lo conocí en México, él era deportista, me enamoré, doctora. Me enamoré perdidamente del hombre y él iba muy frecuentemente a que yo le diera masajes. Poco a poco me decía, mira Rosa, pues qué tal si te acercas, mira Rosa, me gustas mucho. Y pues sí, no le voy a negar, yo no voy a mentir, sí había happy ending en algunas ocasiones, pero porque yo En me algunas. enamoré. Él me hablaba muy bonito, dile cómo me hablabas, dile a la doctora. Ahora, Rosa, tú bien sabes que como masajista uno tiene que mantener, aunque te atraiga el cliente, durante el masaje uno debe de mantener su ética. Claro, O sea, claro. tú me estás diciendo a mí que tú no lo haces nunca, que se lo hiciste a él porque te enamoraste de él. Pero si Doctora, haces una excepción porque no vas a hacer Yo dos no le puedo o tres. mentir, Ajá. pero yo no le hice eso a ningún otro hombre más que a él. Bueno, doctora, déjeme que le cuente. Yo he averiguado mucho porque como masajista debo de tener mucha información. Hay en el lugar donde nosotros trabajamos, hay 3 tipos de masajes: para recién nacidos, para niños en edad escolar y para adolescentes. Es que el estrés se vive en todo momento. El nacimiento en sí es un momento estresante, doctora. Hay niños que lloran toda la noche y los papás no saben ni siquiera por qué lloran. Y estos papás de acá de Estados Unidos y de allá de México nos los llevan. Entonces, ¿qué es lo que se hace con ellos? Se les toca el cuerpo, las manitas, las piernitas, hasta que los niños, los bebecitos, dejan de llorar, no hay ningún problema. También tenemos masajes para niños en edad escolar. ¿Por qué? Porque estar en la escuela en estos momentos es muy estresante. Hay niños que sufren de bullying, padres separados, divorcio. Bueno, llevan a los niños y el papá puede estar allí en todo momento, no hay ningún problema. El papá lo observa y las masajistas van trabajando. ¿Qué es? Las manos, las ¿Siempre se piernas. quedan los padres dentro del cuarto donde los masajistas hacen el masaje? Es Siempre. opcional, es opcional. Los papás antes de entrar tienen que firmar el permiso para que ellos puedan entrar. El papá puede estar allí todo el tiempo que él lo Ok, desee. pero ahora te estoy preguntando, ¿en realidad son muchos los padres que se quedan allí o hay muchos que dejan a sus hijos y después vienen a Hay buscarlos? algunos, creo que es la mitad. Promedio, de mitad. Promedio la mitad. Esa Ok. señora no sabía ni que su hijo iba. No, no, no. ¿Y a pero dónde van los padres cuando dejan a sus hijos allí? Hay papás que se van al mall, que se van a la calle, porque en promedio puede ser 1 hora. O van al masaje de al lado, ¿no? Donde sí, A hacerse ellos donde- también un ajá, más. donde sí O sea, hacen en otras tratamientos. palabras, están buscando como un babysitter que haga algo con sus hijos. Pero muchos de los papás se quedan y lo autorizan. No hay nada malo en que reciban el masaje porque ellos saben del estrés que puede tener un Y a los niño. jóvenes. Y a los jóvenes también. A ver, yo estoy defendiendo mi trabajo, doctora. ¿Quiénes son tus masajistas? ¿Quiénes son? ¿Son hombres y mujeres? No, o? son 2 mujeres, están certificadas acá en Estados Unidos. Solo y mujeres, no tienes solo hombres. mujeres, no tenemos Ok. Esa mujer que me atendió a mí,
No, a usted no, y se miraba muy de otra forma. O sea, no. Por tu mente perversa que tienes. Ok, dime esto, ¿por qué se ha creado estos rumores que me habla él de que están pasando cosas inapropiadas? Él y esta mujer me quieren difamar porque están viendo que yo estoy haciendo cash. A mí me ha costado, este hombre no trabaja. ¿Quién cree que es la que mueve el dinero? Yo Entonces, tengo ¿qué me un estás hijo diciendo? Que son mantener. falsos rumores. Así es, mi No ha trabajo. pasado nada locales. inapropiado. Claro que no, mi trabajo está fundamentado. Yo he investigado cómo se trabaja con los masajes con niños y adolescentes. Claro que se trabaja con adolescentes también, no le voy a mentir, doctora. A veces hay chicos de 15, 16 años que tienen una eyaculación involuntaria, pero es eso, involuntaria. ¿Es porque lo están tocando o algo? ¿Y qué, Así me y qué tocaba es a la mí. masajista masaje. cuando hay una eyaculación Se le involuntaria? explica. Si en el caso de que el adolescente lo tenga, la masajista le pone la toalla, le limpia y le explica. Y sigue con el masaje. ¿Le limpia? ¿Se cree? Sí, les limpia. ¿Y por qué no se limpian ellos solos? Lo puede hacer. Pero recordemos, doctora, que No, esto son no zonas me gusta, erógenos. esto no me gusta. Esto Doctora, no me lo Imagínese que a mi pasa- hijo. Imagínese a mi hijo que lo lleva... No, yo Esto cuido no me sola a mi gusta. hijo. Es que, doctora, todo el cuerpo es una zona erógena. Y puede ser que al tocarle las piernitas, los adolescentes o los niños tengan alguna sensación. A esa edad más o menos los adolescentes casi eyaculan con el viento y el aire. Por eso O es sea, que el aire los roza y ellos están... ¡ah! Imagínese tocándolos. Estableciste esto en México porque posiblemente aquí en Estados Unidos eso no es, posiblemente es prohibido. hay más regulaciones acá en Estados Unidos. Allá en México también fue difícil ponerlo, pero hay documentación al respecto de cómo se puede trabajar el masaje con el niño. No, la policía Yo investigó creo muy que aquí en rápido. Estados Unidos yo no conozco de un lugar que le den un masaje de estrés a los menores de edad. No conozco un lugar. ¿Quién tiene testigos? Yo. Ok, pasemos al testigo del demandante. O todos los testigos del demandante. Descarada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Delianis. Elianis. Ok. ¿Y quién está con usted? Él es mi hijo, ¿Y qué edad tiene él? 17. 17 años. 17 años. De edad. Ok. ¿Qué vienes a declarar? Doctora Pablo, yo estoy muy disgustada con esta cochina, No me diga cochina. porque el hijo mío, yo estuve con el padre es cubano, yo soy cubana también, viajamos para México, estuve un tiempo con el padre, nos divorciamos, pues porque me fue infiel. En el transcurso del tiempo que él va creciendo, que lleva poco tiempo, que estaba yendo a ver al padre allá, pues me he dado de cuenta que él ha cambiado mucho, él me ha estado faltando respeto, sus notas han bajado, él no es el mismo niño de antes, él no, ni se está alimentando bien, ha rebajado mucho, lo veo como desnutrido. ¿Qué descubriste? Bueno, pues averiguo y me doy de cuenta que está descarada, está sucia, pervertida de menores. Usted es la pervertida por andar pensando usted eso. es una pervertida de menores. Pero hija, Pues, ¿qué pasó? Cuéntamelo a mí pues- porque se están insultando y yo no sé qué está pasando. Me doy de cuenta que mi hijo, porque el padre de mi hijo está permitiendo que mi hijo vaya al spa donde supuestamente hacen masajes y mi hijo, que es menor de edad, está yendo al spa de esta cochina, perdonando la palabra. Claro, doctora, porque usted sabe, yo en la escuela practico deportes y eso, y me dan dolores en las piernas porque practico fútbol. Y mi papá, cuando yo voy a verlo a México, me da la autorización de que vaya a darme masaje. Claro, a mí me encanta ir a darme masaje, ¿Por qué? porque ahí, usted sabe, desnudito ahí, te dan un buen masaje, usted sabe, y uno eyacula, y Usted se lo que es siente un fresco. y se siente muy bien uno. Y tú, Pero tú te callas, tú eres una... ella lo que es Momento. una- Espérate, Usted lo que es un espérate. fresco. ¿Eyacula por qué? ¿Alguien te toca? Sí, claro, me están dando un masaje, yo me siento muy bien, me dan... Pero el masaje, ¿te dirigen el masaje al pene en algún momento directamente? No directamente, pero sí hay su roce y hay su... Y con eso es suficiente y basta. Exacto. Ok. ¿Usted tiene testigos? Claro que sí. Pasemos al testigo de la demandada. No sé, yo les dije que hasta el viento, con el viento basta a esta edad. ¿Y qué estrés puede tener este muchacho? Y si tiene dolor de músculo, porque hizo mucho esfuerzo, es un terapista físico. ¿Qué masaje ni que 8 cuartos? Un Y chiquillo. decirme a mí que Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Jessica. Jessica. Yo soy la masajista. Ah, Jessica, tú eres una de las masajistas. otra de las descaradas. Ok. Sí, ella es la que me encanta. Ella es una profesional. Ah, ella es la que te gusta, ¿no? Esa es una descarada y usted Ok. es otra descarada
Bueno, ok, Imagínese Jessica, así gritando en la calle. ¿qué vienes a declarar tú? Cuéntame. Dime algo, ¿cómo tú te entrenaste para dar masajes? A mí Sí. me encantan los niños, yo me gusta trabajar con niños. Sí. Tienen la mente inocente, no es nada de malo lo que estamos haciendo. También los niños están estresados y pues ellos también pasa cosas con ellos y tienen que rejalarlos porque Relajarse. Por eso no tiene ni hijo. Ah. no tengo hijos. Ok, porque dime no- algo. le gusta abusar de los ¿Alguien menores. tiene alguna imagen de lo que pasa en este lugar? Yo tengo una. Se la entregué a producción. Tú se la entregaste a producción. Ok. Producción me envió a mí las imágenes porque yo le voy a decir algo. Todos fuimos bullying, todos recibimos bullying en este mundo. Y de niño uno tiene un mecanismo automático para eliminar el estrés. Para eso los niños juegan, salen al patio, corren en el parque. Esa es la manera de los niños quitarse el estrés. Pero doctora, Pero el masaje a un cuerpo que no es adulto y que puede estar en una condición donde ya tiene sentimientos adultos es inapropiado en mi cara y en mi mente y se presta a mucha porquería. Yo voy a ver estas imágenes, pásame a los expertos, el doctor Moisés Irizarry y la psicóloga doctora Geisha Menéndez. Yo voy a ver esto porque aquí hay niños involucrados, yo no quiero que ustedes lo vean, porque no, yo quiero proteger la identidad de estas criaturas. Bueno, aquí hay yo estoy viendo una chica más o menos, qué sé yo, debe de tener quizás una que tenía como 13 años. Estoy viendo niños que deben tener meses. A esta chica que tiene como 15 o 16 años, le están haciendo un masaje por un área tan cerca a sus partes privadas que están inapropiadas. Los bebitos están totalmente desnudos. Me parece también inapropiado porque por lo menos su pañalito debe de estar, aunque sea. Lo de la chiquilla esta de 15, 16 años, señores, es totalmente pornográfico. No les puedo decir otra cosa. Yo nada más lo puedo interpretar como pornográfico. El hombre que le está haciendo el masaje, porque estas son imágenes también de otros espacios, está tocándole partes eróticas a esta chica que no debe ser. Vamos a aclarar esta situación. ¿Ustedes conocen de algún spa donde den masajes así para los chicos en Estados Unidos? No, doctora, realmente no. ¿Verdad? Yo creo que eso estaría posiblemente prohibido. Lo más que he conocido es de lugares que son para infantes, donde van con sus mamás, y en las actividades que les enseñan a las mamás con los infantes, sí le han enseñado a darle masaje a los bebés en la piernita, pero o sea, es la madre le da el Correcto. masaje a su bebé. A su bebé, No es un correcto. extraño. No. Es que yo no entiendo ni a los padres que mandan a sus hijos a este lugar. Hablemos del estrés que ella habla los niños sufren. Bueno, doctora, en realidad sí sabemos que los niños pueden experimentar síntomas de estrés, por ejemplo, en las escuelas. Ok, perfecto. Con cosas cotidianas, normales, de acuerdo a su edad, con niños con que los rechazan. Eso Pero le eso es puede mental, crear- doctora. Esos son problemas mentales. Sí, que es- hablándole al chico, Correcto. se quita el estrés ese. No tan solo eso, sino que también le podemos enseñar al niño a hacer ciertos ejercicios de relajación cuando les empieza a afectar, digamos, su salud y no hay ninguna enfermedad para Exacto. justificar los síntomas, por ejemplo, dolores de estómago, dolores de cabeza, porque eso es usualmente lo que sucede con niños que están experimentando o altos niveles de estrés o ansiedad. Pero el masaje, doctora, masaje de este tipo. Los masajes que nos hacemos nosotros los adultos. Sí. Bueno, el problema ahí está en que estamos caminando una línea demasiado fina, porque cuando estamos exponiendo a estos niños a extraños, a que tengan acceso a sus cuerpos, a tocarlos, a apretarlos, está un poquito difícil eso, porque eso puede crear confusión al niño, y más en un adolescente todavía. Mi hijo ha cambiado por culpa de estas dos cochinas. Físicamente, ¿puede sufrir algún daño una criatura por un masajista que no está entrenado médicamente
y que está ejecutando este tipo de masajes, doctor? Bueno, primero quería abundar un poquito en lo que dijo la doctora. Sí. En el caso de los niños que presentan estrés, no por el estrés mental, sino que puedan tener algún tipo de espasmo muscular secundario al estrés, como sucede en el caso de deportes, sí se hace un masaje deportivo por una persona entrenada, un entrenador, ¿verdad?, atlético específicamente certificado, o un terapista físico para hacer esto. Right. Cuando se hace, siempre se requiere que los papás estén presentes. Total. Y que haya chaperón también, que esté otra persona que pueda interpretar las cosas. ¿Qué está haciendo el masajista? Que está haciendo el masajista. Ahora, algo muy importante en la medicina es que se sabe que si uno está evaluando un paciente, por ejemplo, y está cerca del área erógena del paciente, y el paciente tiene una erección, hay que detener todo en esos momentos. Uno sale del cuarto, se cubre el paciente para que la persona esté cómoda. Uno no continúa tocando el paciente, ni hablando, Y ni poniendo limpiarlo musiquita. mucho menos. No, muchísimo menos, muchísimo, es absurdo. Como No. dijo la señora. Qué descaro. No, en efecto. Y ahora, Qué cochino. en efecto, hay un centro de masajes ahora mismo, sí, en la Universidad de Miami, que es el centro de toque, pero lo que está haciendo es trabajo de investigación para ver qué posibles beneficios esto pueda tener en los niños, y se limita a brazos y a pies, no O obviamente sea, al que área... aquí estamos en pañales, en la investigación de que si puede ser beneficioso o no los masajes relajantes para los crías. Las crías. O sea que yo no veo posibilidad de que aquí en Estados Unidos se abra un lugar como este hasta dentro de mucho tiempo. Porque siempre va a estar la parte moral, siempre va a estar la parte inapropiada de que venga un extraño Correcto. a tocarle el cuerpo a un menor de edad que no tiene control sobre sus reacciones, porque los adolescentes muchas veces no tienen control sobre la reacción de su cuerpo. Y ahí está esa línea tan fina de lo que es morboso e inapropiado. Yo no lo veo ocurrir. Ok, decisión del caso. Este matrimonio está irremediablemente roto. Ustedes en ningún momento me han dicho que ni que se quieren, que si quieren estar, nada. Así que te concedo el divorcio. Con respecto a la custodia del niño, yo voy a seguir la regla de la ley aquí en Estados Unidos. Yo les voy a permitir a ustedes que compartan la custodia del niño a partes iguales, con una excepción. Te prohíbo terminantemente que tu hijo participe de tu negocio, que reciba ningún más. Es que no quiero que vaya a ese lugar. Cuando tú vayas a trabajar lo tienes que dejar en otro sitio, pero el niño no puede ir allí. Si los padres de tus clientes quieren dejar a sus hijos allí, porque al final para mí los padres que hacen esto son padres que no saben guiar a sus hijos, no saben qué recomendarles, no tienen tiempo que ofrecerles, ni tienen actividades útiles para su criatura. Y están buscando un momento libre para ellos y meten a sus hijos a hacer este tipo de cosas, que es una actividad de adulto. Así que no tienen ni imaginación. O están buscando, como el padre de William, que reciba alguna experiencia sexual, pero sin tenerlo que llevar a un prostíbulo. Eso es lo que está buscando el padre de William. Yo creo que a mi hijo Eso no es le pasa problema nada de porque sabe que él. te meto presa. ¿Ok? Te meto Entonces, presa. Y a ti también, prohibido terminantemente que el niño, si alguien me avisa de que tú llevaste al niño al lugar de masaje, vas a perder la custodia total. Con respecto a los $20,000, te concedo la suma de $10,000, porque son fondos matrimoniales, que aunque ella los tomó sin tu consentimiento, estaban en una cuenta mancomunada donde ella podía retirarlos. Le devuelves a él $10,000, que es lo que le pertenece de esa cuenta. Cualquier deuda que tengan, se la dividen ustedes a la mitad y cada uno por su lado. Moraleja, señores. No lleve a su hijo menor de 18 años a hacerse un masaje de relajamiento. Llévelo al parque, corra con él. Le va a ser mucho mejor. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias por acompañarme, ¿eh?
Número 3, yo estoy pidiendo $50,000 para los gastos de desconectar a mi esposa y trasladarla a México y poder hacerle un funeral con la familia, con los amigos y enterrarla